Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Tengo que decirles algo acerca del capítulo 24. Sí, en el capítulo 23 vimos las últimas palabras de David, pero vemos aquí que nos va a contar otra historia acerca de algo que David hizo que no debió hacer. Y el capítulo 24 es como algo que se le agregó al segundo libro de Samuel después. Es como, por ejemplo, si ustedes estuvieran escribiendo sus recuerdos, sus memorias en su diario, ¿verdad? Del día de hoy. Y se agarran escribiendo todo lo que pasó el día de hoy y llegan al final y dicen, ok, ahí está todo lo que hice hoy. Pero luego dicen, pero se me olvidó esto. Y agarran otra página y empiezan a escribir lo que se les olvidó y luego en lugar de tratar de ponerlo cronológicamente simplemente lo agregan al final de las páginas del diario que estaban escribiendo. Y eso es lo que es el capítulo 24. Eso es el recuento de algo que sucedió antes obviamente de la muerte de David y también antes de que diera sus últimas palabras, pero que se puso al final del libro porque fue algo que se le agregó. Entonces de nuevo el versículo 1 dice, y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y de Judá. Ahora, aquí tenemos lo que aparentemente es una contradicción entre lo que dice aquí en el libro de Segunda de Samuel y lo que se nos habla acerca de esta misma historia en el libro de Primera de Crónicas. Pero aquí se nos dice que el Señor se enojó con el pueblo de Israel. No se nos dice por qué, pero se nos dice que porque se enojó, indujo o incitó a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. En Primera de Crónicas, en el capítulo 21 y el versículo 1, se nos dice lo siguiente: pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Cuál de los dos es? ¿Fue Dios el que indujo a David o fue Satanás el que indujo a David a levantar este censo? Bueno, pues para poder nosotros entender quién fue en realidad el que indujo a David a hacer esto, tenemos que conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, si no lo conocemos como Él es, si no conocemos sus características, muy bien podemos decir, ok, pues en realidad no sé cómo interpretar esto porque un pasaje me dice que fue Dios, otro pasaje me dice que fue Satanás. Como no tengo ningún antecedente, como no se habla de esto en ningún otro lado, no sé cómo interpretarlo. Bueno, pues para esto se tiene que usar el resto de la Biblia para interpretar lo que se está diciendo. Tenemos que verlo a la luz de lo que el resto de la Biblia dice. Y una de las cosas que la Biblia nos dice acerca de Dios es que Dios no tienta a nadie. Porque eso es lo que quiere decir incitar. Quiere decir tentar, quiere decir presentar una tentación delante de alguien para que caiga o para ver si cae. Y Dios no hace ese tipo de cosas, ¿ok? Dios no tienta a nadie. Dios no nos pone trampas para ver si caemos, para probarnos a ver qué vamos a hacer. Dios ya sabe cómo somos. Dios ya sabe de qué pata cojeamos y sabe cuándo vamos a caer o no. Entonces, Él no tienta a nadie. Si Santiago nos dice en Santiago 1, los versículos 13 al 15, creo que los van a poner en la pantalla, nos dice que cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta ¿a quién? A nadie. Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Quédense ahí. Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Entonces, ni Dios tienta a nadie, ni el mal puede decirle a Dios, Señor, haz esto para ver qué pasa con esto, o qué bárbaro, mira nomás lo que está pasando, deberías de hacer. Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado tampoco por el mal. En el versículo 14 de Santiago 1 sigue diciendo, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir, ¿por qué? Por sus propios malos deseos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo somos tentados? Cuando nos dejamos seducir por nuestros propios malos deseos. Todos tenemos deseos de nuestro corazón y algunas veces esos deseos van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando contemplamos mucho esos deseos, cuando estamos pensando constantemente en ellos, cuando estamos clamando a Dios inclusive para que nos
permita tener algunos de esos deseos y Él no responde como nosotros queremos, tenemos la tendencia a buscar la forma de nosotros llegar a tener esos deseos a pesar de lo que Dios está haciendo o no está haciendo para concedernos esos deseos. Y cuando empezamos a buscar esos deseos por nosotros mismos, entonces es cuando somos tentados a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y noten lo que esto produce en el versículo 15, ¿sí? El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, no pudo haber sido Dios el que tentó a David, el que indujo a David a tomar el censo, pero sí fue Satanás. Sin embargo, la única razón por la que Satanás pudo inducir a David a tomar este censo es porque Dios permitió que Satanás moviera a David a tomar este censo. Porque Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros, no puede tentarnos, no puede probarnos, no puede hacer nada en contra de nosotros que Dios no le permita hacer. Eso no hace a Dios cómplice con Satanás. Dios deja que Satanás haga eso con nosotros a menudo, porque cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros somos probados, nos damos cuenta en realidad de lo fuerte o lo débil que es nuestra fe para con Dios, o nos damos cuenta de lo fuerte o lo débil que es nuestro compromiso para con Dios, ¿verdad? Porque a menudo, si somos honestos con nosotros mismos, hacemos cosas que después nos sentimos bien mal por haberlas hecho y hasta pedimos perdón a Dios por haberlo hecho de esa manera, porque reconocemos que lo hicimos como nosotros queríamos y no como Dios estaba queriendo que lo hiciéramos. Entonces Satanás, como dice en Primera de Crónicas 21:1, fue Satanás el que se puso en contra de Israel, y porque estaba en contra de Israel, indujo a David a levantar un censo en Israel. Pero lo hizo porque Dios se lo permitió, porque Dios permite que vengan pruebas a las vidas de sus hijos. ¿Sí? Dios permite que vengan pruebas a las vidas de sus hijos. Lo vemos a través de las Escrituras, lo vemos en el libro de Job, ¿no es cierto? Dejó que llegaran pruebas bastante fuertes a la vida de Job. Perdió todos sus hijos, perdió sus propiedades, la esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera, le salieron llagas y Job tuvo una vida bastante difícil y llena de pruebas. Sin embargo, en todo ello se nos dice también en las Escrituras que nada de ello pecó Job en contra de Dios, ni se quejó al contrario, dijo: voy a recibir lo bueno nada más y no voy a recibir lo malo, aunque él no sabía que era Satanás el que estaba causando todas estas cosas. Con permiso de Dios, él está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Si eso es lo que quieres para mí, entonces estoy dispuesto a aceptarlo, aunque no entiendo por qué está pasando. Lo vimos con Abraham también. Abraham también fue tentado cuando fue a Egipto y que se empezó a poner el guarache, como se dice, antes de espinarse, y pensó que lo iban a matar por causa de la belleza de Sara, y terminó mintiendo, diciendo que era su hermana, aunque era una media verdad, media mentira, diciendo que era su hermana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo vemos en los discípulos también. Específicamente les quiero hablar aquí de Pedro. Pedro fue tentado. ¿Pedro fue tentado a qué? A negar que conocía a Jesucristo. ¿Sabía el Señor Jesucristo que esto iba a pasar con Pedro? Claro que sabía. Él sabía, Él era Dios. Sí, en Lucas, de hecho, Lucas capítulo 22, los versículos 31 al 34, noten lo que dice ahí. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Noten ahí que no le dice que lo va a librar de la zarandeada. No le dice: ¿sabes qué, Pedro? Satanás pidió zarandearlos, pero yo te voy a librar a ti de la zarandeada para que no te vaya a pasar nada, ¿ok? A menudo eso es lo que creemos que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Señor, por favor, líbrame de esta zarandeada, líbrame de esta prueba, líbrame de esta situación. ¿Y ustedes creen que Dios puede hacerlo? Claro que sí. Pero ha pasado cosas en su vida, han pasado esas situaciones en su vida en donde Dios dice: no, tienes que pasar por ello. Claro que sí, también. Entonces Dios no le dice a Pedro:
que va a librarlo de la zarandeada. Le dice que va a rogar por él, o que ha estado rogando por él, para que no le falte la fe. Sí, le dice que cuando haya vuelto va a tener que confirmar a sus hermanos. En el versículo 33 de Lucas 22, noten lo que dice. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces aquí el Señor estaba advirtiéndole a Pedro lo que iba a pasar, ¿sí? Le dijo exactamente lo que iba a pasar. Le dijo: Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Le dijo, cuando Pedro le dijo: no, yo te sigo hasta la muerte, le advirtió: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. El Señor no hizo que Pedro hiciera esto, pero Él sabía que lo iba a hacer. Y le advirtió a Pedro y le dijo: he estado rogando por ti para que no te falte la fe. Ahora, porque el Señor estaba rogando por él, ¿Pedro no hizo lo que el Señor le dijo que iba a hacer? No, de todas maneras lo hizo, ¿verdad? De todas maneras lo hizo. Cuando se le preguntó, sí, 3 veces, tú andabas con él, tú eres de su grupo, tú hablas como Galileo, tienes que ser de su grupo. Los 3 veces, y una de las veces dice la palabra, o se entiende en la palabra, que maldijo a la persona que le preguntó y dijo: no lo conozco. ¿Sí? Y ahí está la zarandeada de Satanás. Sí, Satanás movió su piso, por así decirlo. ¿Y qué sucedió? Pedro tropezó y cayó. Pedro tropezó y cayó. Sí, porque a menudo Dios deja que pasemos por pruebas para comprobarnos que no estamos en donde creemos estar. Para comprobarnos que no confiamos en Él como decimos confiar. Para comprobarnos que cuando los tornillos empiezan a ser apretados y la llama empieza a subir, a menudo nosotros buscamos la manera de desapretarlos por nuestra propia cuenta, o buscamos la manera de salirnos del sartén porque la cosa se está poniendo muy caliente. ¿No es cierto? Sí, entonces eso fue lo que pasó aquí con David. Sí, eso fue lo que pasó aquí con David. Sí, para nosotros es difícil de entender a veces, pero debemos recordar que aunque Dios permita que pasemos por las pruebas, así como Pedro pasó por esta prueba, así como Job pasó por la prueba que él tuvo que pasar, Él promete que estará con nosotros mientras pasamos por ellas. Y eso es en lo que debemos enfocarnos. Que cuando estamos pasando por pruebas, Dios no nos ha dejado solos. Dios está ahí con nosotros, porque si Dios no estuviera ahí con nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? El hecho de que de hecho podamos llegar al otro lado de la prueba y encontrar que hemos sido victoriosos en ella es porque Dios estuvo ahí con nosotros. Si Él no hubiera estado ahí con nosotros, no hubiéramos podido vencer esa prueba. No hubiéramos podido. El hecho de que Pedro lo negó, pero luego hizo lo que el Señor le dijo, volvió a él, fue porque el Señor había estado rogando por él. Y aun cuando flaqueó, no le faltó la fe, porque tuvo el valor, por así decirlo, para volver al Señor Jesucristo cuando tuvo la oportunidad de volver a Él. No así Judas. ¿Se acuerdan lo que hizo Judas después de que descubrió que había traicionado sangre inocente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor no había rogado por Judas, porque la fe de Judas definitivamente no era una fe que reconociera que el Señor era Dios y que Dios le podía perdonar, pero Pedro sí. Entonces el Señor está con nosotros mientras pasamos por las pruebas. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 43 y el versículo 2 nos dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Noten, cuando pases por las aguas, quiere decir que vamos a pasar por las aguas. Que a veces no nos gusta pasar por las aguas, vamos a pasar por las aguas, pero nos dice: yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te anegarán, vas a tener que pasar ríos. Y a veces los ríos van a parecer demasiado profundos y la corriente demasiado fuerte y parece que no vamos a poder llegar al otro lado, pero porque el Señor está con nosotros vamos a poder llegar, porque no nos van a anegar, no nos van a ahogar. Cuando pases por el fuego no te quemarás.
ni las llamas arderán en ti. Me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que fueron echados en el horno de fuego y les pasó algo. Nada, ni siquiera olían sus ropas a lumbre, a quemado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí con ellos. Oye, ¿qué no echamos a 3 camaradas al horno? Sí, entonces ¿por qué veo 4? Porque el Señor estaba ahí con ellos. Sí, dejó que entraran al fuego, pero también estuvo con ellos, ¿sí? Y por eso debemos orar para que cuando las pruebas y tentaciones vengan a nuestras vidas, podamos permanecer de pie. Por eso debemos estar en oración. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella ocasión en que un hombre llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús cuando él estaba en el monte de la transfiguración y les pidió que le sacaran al demonio que tenía, ¿verdad? Y estuvieron ahí tratando de hacerlo y no podían. Bajó el Señor Jesucristo y él corrió hacia el Señor Jesucristo y le dijo: mi hijo está endemoniado y hace esto y hace aquello y más para allá y para acá, y lo traje a tus discípulos, pero no han podido echar el demonio fuera. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a este hombre? Le dijo que esas clases de demonios no salían más que ¿con qué? Con oración y ayuno. ¿Ustedes qué creen que quiere decir eso? ¿Que antes de tratar de sacar al demonio inmediatamente ahí en esa misma hora tenían que ponerse a orar y ayunar? No. Lo que quiere decir que la única persona que va a poder hacer o luchar en contra de ese tipo de posesión, ay Dios, ¿por qué siempre que hablo de estas cosas pasa algo así? Yo tampoco sé. Chécale allá, a lo mejor anda un demonio suelto por ahí. Ok, volvamos a, no se me vayan. Entonces lo que quiere decir es que para poder enfrentar ese tipo de situaciones vamos a tener que haber estado ya de antemano en oración y ayuno. No porque sabemos que esto va a suceder, sino para que cuando enfrentemos ese tipo de situaciones estemos bien orados y bien ayunados y vamos a poder tener el poder para llevar a cabo estas obras, ¿verdad? Entonces la vida del cristiano, desafortunadamente a veces lo que pasa es que estamos orando de última hora, cuando ya tenemos la prueba encima, cuando ya tenemos la situación encima, cuando ya hicimos todo lo que pudimos hacer nosotros mismos por salirnos del argüende, es cuando finalmente oramos, y así no funciona, mis hermanos. Tenemos que estar constantemente orando, tenemos que estar orando sin cesar todos los días. ¿Saben que por eso me gusta nuestro grupo de oración? Y lo voy a anunciar cuantas veces pueda, porque cada vez que alguien pone algo por lo que debemos orar, yo en particular, yo inmediatamente oro. Y luego me acuerdo de todos los demás que ya habían nombrado antes. Y luego me acuerdo de mí mismo y de mis hijos. ¿Saben de cuando ponen que alguien se enfermó, cuando alguien salió positivo de COVID o cuando alguien está pasando por esto, por lo otro? Me pongo a orar y empiezo a orar por las personas que se mencionan ahí, pero también empiezo a orar por toda la congregación y empiezo a orar por mí, empiezo a orar por mis hijos, empiezo a orar por mi mamá. De repente se vuelven en un montón de oración. ¿Sí? Entonces, para poder enfrentar las pruebas, para poder contrarrestar esos ataques, tenemos que ya haber estado bien orados. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no escucha oraciones de último momento? Claro que las escucha. Sí, pero ese no es el punto. El punto es que debemos estar bien orados siempre para cuando se nos necesite estar listos para ir y servir. Sí, no podemos dar lo que no tenemos en nosotros mismos. No podemos. Tenemos que estar siendo constantemente llenos entonces. Por eso debemos orar para que cuando las pruebas y tentaciones vengan podamos permanecer de pie. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? Sí, fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos, habían celebrado la última cena, fueron al huerto de Getsemaní y él sabía que era el tiempo en el cual iba a venir Judas con toda la bola de soldados del templo y lo iban a arrestar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo él dejó a sus discípulos a un lado y se fue como a un tiro de piedra, dice en uno de los evangelios, y se postró a orar? Y les dijo en Mateo 26:41, les dijo: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación o en prueba. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Les estaba advirtiendo ahí
que debían mantenerse despiertos, que debían luchar contra la carne y estar en oración, para que cuando llegaran toda la bola que iban a llegar, ¿sí?, pudieran permanecer de pie, pudieran estar firmes, ¿sí? Pero ¿qué pasó? 3 veces se fue él a orar, 3 veces volvió, ¿y cómo los encontró? Dormidos. Entonces, cuando llegaron por Jesús, ¿qué fue lo primero que pasó? No voy a decir nada hasta que alguien me diga. Se fueron corriendo de donde estaban. ¿Por qué? Porque estaba más fácil quedarse dormido que estar en oración, pidiéndole a Dios que les ayudara a mantenerse firmes. ¿Sí? Y a menudo le hacemos mucho caso a la carne y no le hacemos suficiente caso al Espíritu, que nos está constantemente llamando a estar en oración con el Señor. ¿Sí? Y yo les confío, siempre he sido bien sincero con todos ustedes, ¿sí? Hay veces que me quedo dormido viendo televisión en lugar de quedarme dormido orando, leyendo la Biblia. Me pasa a mí también, ¿sí? Llego a la casa bien cansado, me aviento una cenita ahí, como el domingo que me aventé con una olla de menudo yo solo, ¿verdad? Y llego y con tortillas, y bueno, ni para qué les cuento, quedé pero sí como zancudo, así que acababa de chupar la sangre a alguien. Y fui y me senté a la sala y prendí la televisión, y ande que cuando abro los ojos ya son como las 11 de la noche. Calle, boca, pare, lengua, como que caí en una coma, y luego en lugar de decir, ok, ya voy a apagar la televisión, me voy a ir a acostar y voy a orar, me quedé viendo televisión todavía. Y si no ha sido porque mi hijo llega como a eso de las 12 o 1 de la mañana, ahí hubiera estado con la televisión. Y ya no hay de las televisiones que nada más hacen toda la noche cuando se acaba la programación, ¿verdad? Ahora hay programación 24 horas al día. Pero eso nos sucede a todos, mis hermanos. Y lo que les estoy tratando de decir es que no seamos como los discípulos aquí. El Señor les advirtió, el Señor le advirtió a Pedro, el Señor les advirtió a sus discípulos, y de todas maneras cayeron. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a la carne. Le hicieron caso. Gloria a Dios que Dios no es vengativo. Gloria a Dios que Dios no, cuando finalmente nos damos a la tarea de buscar, no nos dice, oh, ahora sí vienes conmigo, ¿verdad? ¿Por qué no estuviste orando toda la semana pasada que supiste que esto iba a pasar? Gloria a Dios que Dios no es así. Gloria a Dios que Dios es lleno de gracia y misericordia y nos recibe, y de todas maneras nos consuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero debemos de hacerle caso al Espíritu. En Efesios capítulo 6, en el versículo 3, nos dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, se fijan que dice ahí, para que cuando llegue el día malo, no dice por si acaso llega un día malo, dice para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Puedan resistir cuando llegue el día malo, y van a llegar, mis hermanos, van a llegar. No sé si ustedes han tenido algún día malo últimamente, pero hasta ese punto todo estaba yendo bien, pero luego llegó el día malo y ahora sí, ¿cómo le hacemos? Y quizás ya salieron de ese día malo y ahorita todo está bien, no hay ningún problema, todo está tranquilo en todas las áreas de nuestra vida, pero ¿saben qué? Viene otro día. Esa es la ley de la vida, que tenemos días en el que estamos en el pináculo del monte y días en el que estamos en los valles, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios es el Dios de los montes, pero también el Dios de los valles. Seguimos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2 ahora. Sigue diciendo, llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo, ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Versículo 3, pero Joab le respondió al rey, que el Señor multiplique al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto? Aquí hay una oposición de su general. Algo tiene en mente su general, algo está pensando su general que le está diciendo a David, ¿para qué quieres hacer esto? Versículo 4, pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes, así es que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se dispusieron a levantar el censo de Israel. Y cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle de Gaad, junto a Jazer.
De ahí fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y luego a Dan Yaán y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los gibitas y de los cananeos hasta llegar al Negev, que es el desierto de Judá, en Berseba. Después de 9 meses, no, de 9 meses y 20 días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. O sea que les tomó casi 10 meses recorrer todo el territorio de Israel de aquel tiempo, tomando el censo, contando a la gente. Y lo que David quería saber no era qué tanta gente había en Israel, lo que David quería saber es qué tantos hombres de guerra había. ¿Qué tantos hombres de guerra había? ¿Qué tantos hombres podía reclutar para su ejército? Versículo 9 sigue diciendo: y Joab le presentó al rey el resultado del censo, y resultó que en Israel había, escuchen, 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá había 500,000. Pero después de haber censado al pueblo, escuchen esto en el versículo 10, David se sintió muy apesumbrado y fue a decirle al Señor: he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Me gusta ahí que David diga por haber sido tan necio. Entonces David de repente tiene una revelación. Quiere saber cuántas personas hay que él pueda usar en su ejército. ¿Cuántos hombres que pudiera usar en su ejército hay? Le dice a su general: ve y toma un censo. Su general le dice: no, ¿para qué quieres hacer eso? Que Dios multiplique la población de Israel cuantas veces necesite, pero no hagas esto, por favor, no lo hagas. Y David, siendo el rey, dijo: no, esto es lo que quiero que hagan y esto es lo que se debe hacer. Y Joab fue y lo hizo. Y después de que llegó con la información, David: ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Nunca les ha pasado que alguien que dijeron: quiero hacer esto, tengo un plan para eso, y alguien dice: no, ni te vayas a meter en eso, calla boca, para lengua, mejor espérate o pide consejo o algo? Y luego van y se avientan de todas formas porque eso es lo que tienen en mente, y les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que hago, y luego lo hacen. Y en cuanto lo hacen, híjole, que creo que la regué. Se me hace que le he regado, Venancio, ¿verdad? Creo que la regué. Creo que cometí un grave error. Así fue como David se sintió aquí. David se salió con la suya a pesar del consejo que recibió de Joab. Y ahora, después de ver los resultados y de pensar en lo que había hecho, se da cuenta de que fue un gran error. Un par de consejos del libro de Proverbios, ¿sí? Un par de proverbios. En Proverbios 15:31 se nos dice: el que presta oído a las advertencias de vida convivirá con los sabios. El que presta oído a las advertencias de vida convivirá con los sabios. ¿Qué quiere decir? Aquel que se les da consejos para que puedan tener una buena vida, para que puedan tener una vida que sea satisfactoria, que sea placentera, una vida que otros que tienen más experiencia que ellos o que han pasado por situaciones como la que ellos están pasando, saben que va a resultar en mejor vida. Todos los que escuchan esas advertencias van a convivir con los sabios. Van a ser sabios como los sabios que les dieron el consejo. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 20, noten lo que dice ahí: atiende al consejo y acepta la corrección, y así acabarás siendo sabio. Atiende al consejo, acepta la corrección, y así acabarás siendo sabio. Mi mamá lo diría: el que oye consejo llega a... Vamos a decir llega sabio, porque llega viejo se oye así como, ¿verdad? Pero el que oye consejo del sabio, sí, y acepta la corrección, va a acabar siendo sabio también. Sí, porque va a reconocer que el consejo que se le está dando es mejor que el plan que él o ella tenía. Y al final de cuentas, cuando todo el polvo se calme, cuando todo el humo se calme, va a ver que tomó la decisión correcta. En la Nueva Biblia de las Américas,
Proverbios 10:18 dice esto: el sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio, que quiere decir el terco, cuando alguien es necio, es una persona terca, ¿verdad? Que por más que se le diga, sí les he contado que mi mamá me decía que yo era muy necio, ¿verdad? Ya no me lo ha dicho, pero porque no vivo con ella. Estoy seguro que si viviera con ella, todavía le daría razones para decirme: Carlos Manuel, ¿cómo eres necio? Eres un necio. Y me decía: me gustaría abrirte la cabeza y gritarte las cosas para ver si así se te quedaban en la cabeza, ¿verdad? Habemos gente necia, gente terca, que queremos lo que nosotros queremos, cuando nosotros la queremos, como nosotros lo queremos, que nadie nos va a sacar de nuestra manera de pensar, porque nosotros estamos completamente convencidos de que esto es lo correcto. Y nos aventamos de cabeza. Y luego terminamos como David, arrepentidos de lo que hacemos. Se dio cuenta que cometió un error. Pero yo quisiera preguntar: ¿en qué forma cometió un error? Lo único que quería saber, como buen, ¿cómo se le dice? Como buen jefe, como buen presidente, como buen rey, lo único que quería saber era qué tantos soldados, con cuántos soldados podía contar en caso de que hubiera guerra. Pero ¿por qué fue esto un error para David? ¿Alguien tiene idea? A ver, vamos a pensarle un rato. ¿Por qué fue esto un error para David? Voy a apagar mi micrófono porque tengo que hacer, ¿verdad? Y luego lo voy a volver a aprender y a ver si alguien me dice. ¿Por qué creen que este fue un error para David? ¿Nadie? ¿Mande? No, el Señor no le había dicho que no. El Señor no le dijo que no. ¿Mande? Se adelantó, pudiéramos decir que se adelantó, pero ¿a qué se adelantó? ¿Porque se sintió dueño de qué? Se sintió dueño de las personas, pudiéramos, eso queda un poco, pero hay una razón más poderosa todavía. ¿Mande? No consultó con Dios. Ok. Pudo haber consultado con Dios y decir: Señor, ¿debo tomar un censo? Claro que sí. Bueno, ok. Todas esas razones pudieran ser, pero esta es la razón, ok. Esta es la razón. Porque al él tomar el censo para saber cuántas personas podía reclutar en su ejército si las necesitara, el hacer esto significaba que su confianza estaba en los recursos humanos que él tenía y no en el Señor. ¿Sí? Porque si había muchos soldados, entonces él se sentía seguro. Era lo que quería saber, sentirse seguro de que había suficientes soldados como para vencer al enemigo si acaso se presentara una guerra. Pero no había tenido que hacer eso antes. ¿Por qué? Porque Dios había estado con él. Entonces, al tratar de ver qué tan fuerte era, hablando de cuántos soldados iba a tener, estaba poniendo su confianza en los recursos humanos que él tenía y no en el Señor. Y el Señor, mis hermanos, quiere que nosotros siempre pongamos nuestra confianza en Él. No en nuestras habilidades, no en nuestros recursos humanos o financieros o qué sé yo. Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él, en que le creamos que Él va a estar con nosotros, en que le creamos que Él va a proveer para todas nuestras necesidades, en que le creamos que Él va a estar ahí en nuestros tiempos más difíciles, en que le creamos que las promesas de no abandonarnos, de no dejarnos, de no desampararnos, son ciertas, y que no importa qué tan grande se vea el ejército que está en contra de nosotros, nosotros sepamos que Dios y yo somos la mayoría. Dios y yo no necesitamos saber cuántos soldados tenemos. Sabemos que tenemos a Dios, con eso debe de bastarnos.
Sí, a menudo lo que se hace es que se cuentan los recursos con los que contamos para poder tomar decisiones cuando simplemente debemos confiar en Dios. Si es Dios el que nos está moviendo a hacer algo, Él va a suplir lo que se necesite para llevarlo a cabo. Si no es Dios, vamos a fracasar, pero vamos a fracasar única y exclusivamente porque no pedimos, no esperamos a que Dios supliera para nosotros. Sí, entonces, esa es la razón por la que fue un error. Esa es la razón por la que fue un error. El mismo David escribe en los Salmos, en el Salmo 20, los versículos 7 y 8. Salmo 20, versículos 7 y 8. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean, o sea, los que confían en carros de guerra y los que confían en caballería. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie. Señor, concede al Rey la victoria, respóndenos cuando te invoquemos. ¿Se fijan? Esa es la fe. Ok, tú puedes confiar en tus carros de guerra, tú puedes, ¿cómo lo podríamos aplicar en nuestros tiempos? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Tú confías en tu educación, tú confías en tu posición en el trabajo, tú confías en la cuenta de banco que tienes, tú confías en, qué sé yo, muchas de las cosas que pudiéramos poner, en las cuales ponemos a veces nuestra confianza, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Tanto los unos como los otros van a caer, ¿sí? Ahorita con lo del COVID, todos están confiando en algo para que nos resguarde del COVID, ¿verdad? Todos andamos con la máscara, todos nos lavamos mucho las manos, todos tenemos sanitizador en todos lados para lavarnos las manos. Yo agarro de mi carro una de esas toallitas con cloro y cuando voy al mercado y limpio bien toda la canasta. Pero nunca me pongo a pensar que a lo mejor el producto que estoy tomando para leerlo, alguien más lo pudo haber tocado y a lo mejor tenía COVID y ni cuenta me doy. Así es que no estoy diciendo que dejemos de ser prudentes, lo que estoy diciendo es que llegue el momento en el que finalmente tenemos que confiar en Dios. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y todas esas cosas fallan. Falla la salud, falla el dinero, ¿verdad? Fallan los amigos, fallan los familiares, fallan los hijos, falla el cónyuge, todo el mundo falla. Pero ¿saben quién no falla? Dios no falla. Y por eso debemos poner nuestra confianza en Él. Sí, en el Salmo 33, los versículos 16 al 18 dice: el rey no se salva por tener un gran ejército, ni se escapa el valiente por tener mucha fuerza. Ningún caballo es garantía de salvación, y aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia. ¿Sí? A quienes confían en su misericordia. ¿Sí? El Señor, sí, es el que mira atentamente a los que le temen. Sí, porque de nuevo, ¿qué le podemos poner aquí en lugar de caballo como garantía de nuestra salvación? Sí, hay muchas cosas que la gente usa, que ve como garantía de su salvación. Sus buenas obras, las ofrendas que da la iglesia, cuántos capítulos de la Biblia lee diario, cuántas horas se las pasa orando, pero no con el afán de buscar a Dios, sino por quedar bien con Dios, cuando ya no tenemos que quedar bien con Dios, porque Jesucristo quedó bien con Dios por nosotros. Lo hacemos ahora por amor a Él y porque queremos buscar su rostro y estar con Él, tener comunión con Él, pero no para ganarnos a Dios. Dios ya es nuestro y nosotros de Él. ¿Ok? Entonces lo buscamos a Él porque nada nos puede salvar. Aunque tuviéramos un ejército, busquen algo en nuestros tiempos presentes que pudieran igualar con un ejército. Eso no nos puede salvar. ¿Sí? Podemos ser muy valientes y agarrar el toro por los cuernos y decir que todas la podemos y decir que a mí nadie me va a humillar y decir que a mí nadie me va a... ¿Saben qué? A menos que Dios esté ahí con nosotros. Todas esas cosas nos pueden pasar de una manera u otra. ¿Sí? El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia. Versículo 11 sigue diciendo: al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, y el vidente de David, y le dijo: ve y dile de mi parte a David. El vidente de David es un profeta que estaba con David, que era el que le hablaba y le decía la voluntad de Dios.
y el Señor lo envía, perdón, y le dice, ve y dile de mi parte a David, yo el Señor te doy a elegir una de tres cosas. Haré lo que tú elijas. Entonces, por lo que hizo David, el Señor va a tener que tomar cartas en el asunto. El Señor va a tener que hacer algo. Sí, porque lo que había hecho David era un pecado. Sí, era una falta de confianza en Dios. Era incredulidad, era una forma de incredulidad. Y el Señor va a tener que tomar cartas en el asunto y le va a dar a elegir a David lo que quiere que pase. Qué chulada, ¿no? Que se nos diera a elegir qué castigo queremos, ¿verdad? O que mi mamá me hubiera dicho, ¿qué quieres? 3 manguerazos, 4 tablazos o irte a la cama sin cenar. Qué chulada, ¿verdad? Yo preferiría 4 tablazos. La manguera dolía mucho y el hambre estaba medio K9, ¿verdad? Entonces prefería los 4 tablazos. Pero aquí le da a escoger, ¿sí? Versículo 12 de nuevo, ve y dile de mi parte a David, yo el Señor te doy a elegir una de 3 cosas, haré lo que tú elijas. Escuchen esto, en el versículo 13, Gad fue a ver a David y le dijo el mensaje del Señor. Le dijo, ¿quieres que haya 7 años de hambre en la tierra? ¿O prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía, que era el Señor. ¿Qué escogerían ustedes de esas 3 cosas? ¿Cuál se les hace así menos pesada? Las 3 están medio, ¿verdad? Imagínese usted 7 años de hambre, lo que iba a pasar en todo el país. Y esto para todos, no era nada más para David, era para todos. O que sus enemigos anduvieran detrás de él durante 3 meses. ¿Se acuerdan cuando anduvo huyendo de Saúl? Él sabía lo que se sentía andar huyendo de los enemigos y escondiéndose en cuevas. ¿Se acuerdan? O que haya en tu pueblo 3 días de peste. ¿Okay? ¿Qué preferían ustedes? Que el Señor viniera ahorita y nos dijera 7 años de hambre en California. O que sus enemigos, los enemigos de Cristo, los anden persiguiendo por California durante 3 meses, con todo su esplendor, con toda su fuerza. O que haya 3 días de COVID, pero les va a pegar a medio mundo y va a acabar con la mitad de la población de California. ¿Qué escogerían ustedes? Está medio difícil, ¿verdad? Cuando el Señor se pone su papel de Dios, de Padre, de disciplinario. Ay Dios, por eso el libro de los Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a menudo pensamos que no, mi Dios no puede hacer eso, este es mi Dios, este es su Dios y mi Dios el que está diciendo esto. Pero escuchen lo que David escoge en el versículo 14. Entonces David le dijo a Gad, estoy en un gran aprieto. Cuéntame una de vaqueros, David. ¿Verdad? Permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Ahí está lo que escogió. ¿Sabes qué, Señor? Yo te dejo a ti. Tú escoge lo que tú creas que es lo más justo para hacer conmigo y con mi pueblo. Tú escógelo. Pero una cosa te pido, no me pongas en las manos de los hombres. ¿Sabe? Por esto es tan importante la confesión de nuestro pecado delante de Dios. Porque cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, el hombre ya no nos puede juzgar. Porque Dios ya lo sabe. Y el amor cubre multitud de pecados. Pero cuando decidimos guardarlo, cuando decidimos esconderlo, ¿sí? Tarde o temprano, ese pecado va a salir a la luz y todos se van a dar cuenta. ¿Y cómo creen que nos van a ver todos? No importa que nos conozcan muy bien, no importa que tengamos un gran récord de asistencia a la iglesia y de dar y de servir. No importa, cuando sepan que caímos en el pecado, ¿cómo creen que nos van a querer ponernos una letra escarlata en el pecho, verdad? Y te fijaste, ya no digas nada y viene. Y no, y qué bárbaro, si supieras y cómo y con quién y etcétera, etcétera. Por eso David dice, ¿sabes qué, Señor? Sea lo que sea, hazlo tú, pero no me vayas a dejar caer en las manos del hombre. ¿Sí? Y entonces eso debe ser una advertencia para nosotros también. Caer de rodillas delante del Señor, pedirle perdón y Señor, perdóname. Oh Dios, por favor, límpiame, lávame, pero no me vayas a dejar caer en las manos del hombre. ¿Sí?
En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia, ¿quién? Divina. Entonces confesemos a Dios antes de que las cosas progresen y antes de que las cosas... Porque lo que se hace en las tinieblas, lo que se hace a oscuras, ¿saben qué? Como dice el Señor, se va a gritar de las azoteas un día. Entonces vayamos con Dios y pidamos perdón. Los siguientes versículos aquí en el capítulo 24, vamos a leerlos rápidamente. Dice: entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, que era en donde estaba, era la ciudad capital, en donde estaba el rey, para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor: basta ya, detente. Y el ángel estaba junto a la era de Abraná el Jebuseo. Aquí viene una parte importante. Y cuando David vio que el ángel destruía al pueblo, le dijo al Señor: yo soy quien he pecado, yo soy quien hizo mal. Pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que no castigue, que nos castigues, a mí y a mi familia. Entonces Gad fue y le dijo: ve y edifica un altar al Señor en la era de Abraná el Jebuseo. Y David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Araúna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo. Y le preguntó: ¿A qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo: quiero comprar tu era para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Versículo 22, Araúna le respondió: tome su majestad lo que parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite yo se lo doy. Todavía añadió Araúna: que el Señor sea propicio a su majestad. Noten lo que este hombre le dice a David: sabes que todo lo que necesites para presentarlo al Señor, yo te lo doy. No te va a costar nada, te lo regalo. Tómalo y ve, preséntalo delante de Dios para que Dios sea propicio para contigo. Noten lo que responde el rey David en el versículo 24. Pero el rey le respondió: de ninguna manera. Yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos, que son sacrificios, que no me cuesten nada. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata y construyó ahí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel. Quiero que se concentren en las palabras del versículo 24. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. A menudo buscamos presentar delante de nuestro Dios holocaustos, por así llamarlos, sacrificios que no nos cuestan nada, que es fácil para nosotros darlos, que no nos traen ningún dolor, no nos traen ningún costo. Es fácil, ¿verdad? No es ningún problema para nosotros. Sí, ahora no estoy diciendo que hay que buscar formas de dar que nos duelan. Pero a menudo hay que buscar formas de dar que nos duelan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así fue como Dios dio también a nosotros. Nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verdadero amor cuesta. El verdadero amor para con Dios cuesta, el verdadero amor para con su cónyuge cuesta, el verdadero amor para con sus hijos cuesta, el verdadero amor para con sus padres cuesta. Cuando el amor es verdadero cuesta, no es fácil, porque tenemos que darlo a pesar de que no queremos darlo. Nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a querer dar todo lo que somos a Él y por Él. Todo lo que somos a Él y por Él, aunque nos duela. Aunque nos duela. ¿Sí? Todos estamos dispuestos a dar cuando no duele, ¿verdad? Todos estamos dispuestos a dar cuando no duele. Cuando no va a ser mella, como se dice, ¿verdad? Cuando es fácil. Pero tenemos que dar aunque duela. ¿Saben por qué? Porque la salvación que el Señor nos ha dado, nos las ha dado gratuitamente, ¿cierto? Pero el seguir a Cristo cuesta.
El seguir a Cristo fielmente cuesta. Y Él nos los advirtió. En Lucas 14, versículos 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y a menudo tenemos que escoger al Señor en lugar de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hijos. No quiere decir que los odiamos, que los aborrecemos, ni nada de eso, pero quiere decir que el Señor va a estar por encima, nuestro amor por el Señor va a estar por encima de todos esos amores. Si llegara el momento de escoger, ¿qué escogeríamos? En Mateo 10, versículos 38 y 39 lo pone de esta manera: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué hará? La hallará. ¿Sí? La hallará. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? David hubiera podido decir, ¡uy, qué bien! Entonces no voy a tener que soltar ni un shekel, no voy a tener que soltar ni una moneda, ni nada. ¿Sabes qué? Échalo para acá todo. Gracias por bendecir a tu rey de esta manera y quemarlo todo, matar a los bueyes, etcétera, etcétera. Pero dijo, no voy a presentarle a mi Señor holocaustos que no me cuesten nada. No siempre nos va a costar dar al Señor. No siempre nos va a costar servir al Señor. No siempre nos va a costar amar al Señor. Pero a menudo vamos a tener que dar cosas que nos va a costar trabajo darlas. Pero no debemos hacerlo con ninguna duda, porque lo estamos haciendo para el Señor. Y al Señor nunca le vamos a dar más de lo que Él nos ha dado a nosotros. Nunca. Hay un canto que cantábamos en la iglesia del Nazareno, cuando iba a la iglesia del Nazareno en Mexicali. Se los he cantado antes, pero quiero cantarlo una vez más, porque creo que esto encierra en sí el sentimiento de David. El canto dice, voy a vivir la vida que Él espera de mí, y voy a amar en la forma en que Cristo me amó, y voy a dar hasta que ya no haya que dar. Nunca podré dar más que mi Señor. Voy a vivir la vida que Él espera de mí, aunque a veces me cuesta vivir la vida que Él espera de mí. Y voy a amar en la forma en que Cristo me amó a todos. Así como Él me amó a mí, yo debo amar a los demás, aunque no sean amables, aunque no se lo merezcan. Y voy a dar hasta que ya no haya que dar. Nunca podré dar más que mi Señor. Él derramó toda su vida. No se quedó con nada. Todo lo entregó. ¿Se dan cuenta de eso? Para pagar por nosotros. Y a menudo nosotros lo único que estamos dispuestos a dar es lo que no nos cuesta nada. Meditemos en ello esta semana. Veamos si estamos teniendo el mismo corazón de David aquí, y démosle a Dios todo lo que debe ser para Él. Amén. Oremos.